Gracias a los tres, Carlos, Miguel y Fran. Entonces ahora la idea es abrir un turno de preguntas. Podéis ocupar la mesa. Preguntas, comentarios, que ellos puedan ampliar un poquito más a una curiosidad que tengáis. Es cierto que, bien, las dos primeras comunicaciones que pueden apoyar un poco más, porque son cuestiones más tecnológicas, pero ya veis que esta última tampoco utiliza recursos que uno tiene que ser muy experto en técnicamente, ¿no? Lo que hay que saber es de lo que disponemos, cómo utilizarlo para sacar realmente el fruto que pretendemos, ¿no? Entonces, bueno, que no... Esta idea de que a veces escuchas por ahí de que no, es que claro, yo no soy tecnólogo, entonces a mí esto de las TIC me pilla un poco a desmano. No. Hay que saber contextualizar y bueno, pues, buscar lo que nos interesa a cada uno, ¿no? Bien, ¿alguna intervención? No sé, por romper el hielo os preguntaría, que esto es una de las cosas también que siempre preocupa, ¿no? Cuando uno está innovando, como dice Frank, ahora tenemos que innovar todo, de alguna manera la carga de trabajo, el tiempo que os ha podido llevar el desarrollar e implementar estas metodologías, pero en comparación con lo que luego, a la hora de ponerlas en práctica, os ha podido ahorrar de tiempo. Un poco ese balance, decir, porque a veces nos asusta, no, yo para esto tengo que invertir mucho tiempo, ¿qué ganancia tengo? No solo la ganancia, que ya es mucho, ¿no?, de mejorar la docencia, sino para nuestro tiempo, nuestro trabajo personal. Podéis contestar que queráis, un momento otro. Me voy a lanzar yo. A ver, yo desde mi punto de vista el balance es, es negativo en grandes números. Es mucho trabajo. Y no sé hasta qué punto se mantiene únicamente por una cuestión profesional. Hay que ir a una motivación más allá. Es decir, yo realmente, y estoy hablando de mi caso en concreto, la asignatura de electrometría, bueno, es una asignatura que por diversas circunstancias me he vinculado mucho en ella, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, he tenido una relación de amor-odio porque también llega un momento en que satura. Y digamos, aparte de cuestiones profesionales, del tiempo que le he podido dedicar a esto, si no hubiese sido por un interés en aprender yo cosas, en que me estaba gustando lo que estaba haciendo y me resultaba estimulante, yo creo que en sí mismo no compensa. En fin, no, con esto evidentemente no quiero desanimar a nadie a que trate de buscar nuevos métodos y a quien no ve, porque realmente es estimulante. Además es quizá una de las cosas que más te hace sentirte vivo en tu ejercicio docente, pero realmente el trabajo es, como ya se apuntaba, es notable. Sí, yo lo que quería decir que a nosotros lo que nos ha facilitado mucho la tarea es que la aplicación es compartida con el tema de investigación. Entonces casi lo más difícil ha sido las cosas que teníamos hechas, dejarlas preparadas para los alumnos. Porque una cosa es hacer una cosa que funcione, que tú puedes hacer tu propia aplicación para lo que quieras, y otra cosa para que le resulte útil e interesante al alumno, ¿vale? Y eso es muchísimo más trabajo. Entonces, básicamente, mi compañero David, que es el que se ha encargado de recopilar todo el trabajo, ponerlo bonito, porque claro, todo el tema de la página web, de documentarla, es un extra coste. O sea, ya no es solo la aplicación, sino es la aplicación para que la utilice gente que no está familiarizada con el entorno, ¿vale? Y de cara a si merece la pena, hombre, hay una gran diferencia con los alumnos cuando les das algo que has hecho tú. O sea, no es lo mismo que yo puedo coger un software de análisis de imagen como puede ser el Sherlock, que lo puedo comprar la licencia y dárselo a hacer unas prácticas de fotogrametría a los alumnos, y no lo valoran lo mismo que darles una aplicación que has hecho tú mismo, que sabe que la controlas, que la entiendes, que le puedes explicar por qué es así y por qué no es así, y eso lo valoran mucho. Bien, yo como por naturaleza soy optimista, pues voy a hablar desde el punto de vista del optimismo. Realmente, hay que decirlo, vamos a ver, innovar es muy interesante, requiere de tiempo, eso está clarísimo y todos lo tenemos en mente. A mí personalmente y a mi compañero lo que más nos costó era pensar, no desarrollar, pensar cómo solucionar el problema que habíamos detectado, porque lo habíamos detectado. O sea, cuando nosotros veíamos que un 50% de lo que eran los alumnos suspendían la asignatura, nos echábamos las manos a la cabeza.
pues decíamos, qué malos docentes somos, porque suspenden 50%. O sea, desde el punto de vista de la docencia yo estaba muy preocupado. Hago algo mal para que mis alumnos no me entiendan. Y el problema es mío, no es de mis alumnos, es mío. No sé cómo hacerles llegar los contenidos. Quizás esto fue lo más complejo, ¿no? O sea, darle vueltas a un problema que no le encuentras solución. A raíz del señor director de la cátedra, del señor vicerrector, en donde acudí a varios cursos del ICE, se me encendió un poco la bombilla. O sea, viendo experiencias, vi de alguna manera que se podían hacer cosas. Y se nos ocurrió una solución, en un principio fácil, porque era fácil, que era planteamientos de trabajo con algo que les gustaba a los alumnos, que era hacerles trabajar, a fin de cuentas, y con tecnologías que estaban al alcance de ellos y que utilizaban todos los días. De hecho, he aprendido de ellos. Yo tengo programas que me han enseñado ellos en el aula. No, Fran, si utilizas este es mejor. Yo, vale. Y, o sea, que ha sido un poco así. Y la innovación, la verdad que tengo una satisfacción tremenda de ver que aprueba el 98% porque el 2% es que no se presentan. O sea, no los conozco. Luego, la gente viene a clase, algo que antes costaba, la teoría, participa, tiene interés e incluso te demandan más. Ya no te traen los casos que tú planteas, te traen casos más complejos que me ponen entre las cuerdas, ¿no? O sea, tengo que ponerme un poco al día en otras situaciones. Y lo que ha sido usar tecnologías y tal, ya os digo que al principio del primer año duro, porque ha sido un trabajo extra de trabajar. Y el primer año un poco fracaso. El planteamiento del primer año fue un poco que no sabes por dónde cogerlo, pero en base a ver ensayo-error con ellos, la verdad que ha sido muy satisfactorio. Y de hecho, ahora mismo es una de las asignaturas, es una pena porque está en el plan a extinguir también, pero en el nuevo grado se podrá implementar. Ahora ellos demandan que por qué no se hacen así más cosas, ¿no? Y de hecho me lo he llevado a otras asignaturas, de otra manera. Así que por mi parte el trabajo ha merecido la pena porque los alumnos vienen encantados, la asignatura está bien montada, lo único que hay que hacer es ir mejorándola un poco más, ir exigiéndolo un poco más al alumno, pero muy bien, muy facilitadora del aprendizaje. Y estoy contento porque los alumnos, yo ya me quedo con la constancia de que he cumplido con la competencia y cuando salen de esto saben. Bien, gracias. ¿Alguna intervención? Virtual para poder movernos. Bueno, ya para que queda. ¿Vosotros os habéis formado por vuestra cuenta o ha sido un poco...? Nosotros el primer año fue así un poco a matacaballo, es decir, pensamos, hacemos, actuamos y luego ya se ha ido poco a poco puliendo. ¿Vosotros habéis tenido una formación previa o ha sido también así un poco...? ¿Formación de qué? ¿De tecnologías, dices? Sí, de un poco de un espacio virtual para hacer, pues yo qué sé. No. Simulo esta cosa, puedo llevarla hasta aquí, puedo pues grabar al enfermo, grabar al alumno, etc., ¿no? Para hacer luego hacer un debriefing. Ha sido un poco pensar en lo que yo sufrí en mis carnes cuando fui alumno, que me costó una barbaridad probar esto, veranos y veranos, y después de ver a los alumnos que también les costaba, pues me puse en su lugar. Digo, hay que ver lo que me costó a mí, lo que ha costado, y tengo que hacer algo. ¿De qué recursos dispongo? Con poco capital. ¿Qué sé hacer para no meterme en cosas raras? En principio solo sabía manejar Windows Media Player como formato de vídeo, ahora te manejo un montón, gracias a los alumnos. Pero a partir de ahí lo que hicimos es implementar un poco la idea que era cómo hacer que el alumno sea partícipe del aprendizaje y que sepa y visualice lo que estamos haciendo. Que no sea en un espacio de una pared, sino que sea en 2D o en 3D, que era mi idea. Entonces, cuando lo han visto en 2D sobre su cuerpo, incluso han experimentado si hago esto que ocurre y han visto que no se puede, pues entonces esa ha sido la idea un poco, ¿no? Por ahí trabajar con ellos y que lo detecten. Y lo mejor era que ellos se grabaran, que ellos plantearan la actividad, que ellos la resolvieran y yo un poco guiarles, ¿no? Dentro de los contenidos. Así un poco la idea. No exponer y si lo pilláis bien, si no, no. Entonces así un poco la innovación. Y la verdad que muy bien. No, sí, nosotros también utilizamos esa técnica y la verdad que, bueno, no sé si el resultado es tan sumamente bueno como el tuyo, pero la verdad es que sí que es más satisfactorio pues para los alumnos, mucho más fácil adquirir todos los conocimientos y demás. Sobre todo porque ellos lo que detectan es que lo que están viendo es algo real. O sea, no es que está fuera de contexto, o sea, es real. Además que algunos ya están en fin de carrera y entrenan a gente, tienen un problema y ya lo visualizan desde este punto de vista, saben que tienen que grabar, que ver, que analizar. Entonces, un poco el verlo. Y como lo han experimentado en clase y se sufren las carnes, lo que se sufren las carnes, hay mejor experiencia que esa. Desde luego. Muchas gracias. Nada.
¿Alguna intervención más? ¿Queréis contestar vosotros también a la pregunta? Yo, en todo caso, iba a hacer mi propia intervención, ya que esto es una mesa redonda. Y además tengo un amigo que siempre dice que soy un mercenario de la discusión. Pues voy a ello. La verdad es que preparando, a raíz, digamos, en parte, digamos, del desarrollo que he tenido dentro de la asignatura de electrometría y luego lo que era esta mesa redonda, una de las cosas en las cuales yo he estado siempre preocupado, y voy a lanzar la pregunta al auditorio. Pues yo estoy dando docencia en una asignatura de una ingeniería y, puesto que mi asignatura es de prácticas, me he focalizado mucho en lo que son prácticas de laboratorio. Vamos a meter innovación en prácticas de laboratorio. Se puede meter de muchas maneras, pero parece que siempre que se habla de nuevas tecnologías y de desarrollos novedosos docentes, tiene que pivotar sobre la enseñanza no presencial. Por mucho que lo pienso, es muy complicado hacer enseñanza no presencial de prácticas de laboratorio. Puede parecer extraño porque yo he presentado un proyecto que en parte apunta a eso, pero es que esto se adapta bien. Pero si a un alumno lo tienes que poner en laboratorio a manejar un circuito o a mover un motor, es muy complicado hacerlo a distancia. Pero no solo eso, sino que yo creo, y es, digamos, el reto que lanzo, no se puede, porque la propia esencia de unas prácticas de este tipo es que el alumno emplee un equipo real, como el que va a emplear en la vida real. Entonces, tiene que tocar la máquina. En ese sentido, creo que conforme se vaya metiendo más informática en los procesos docentes, al final, uno de los parámetros quizá de calidad de un centro docente vaya a ser lo bien que mimen las prácticas de laboratorio, porque meter la informática y distribuir la información es fácil, pero lo que es más difícil es disponer de un laboratorio que tenga 4 o 5 máquinas. Es decir, lo que sería la pura enseñanza tradicional, o enseñanza tradicional en el sentido de ir al laboratorio y hacer la práctica en concreto allí, al margen de que luego esto venga apoyado por una enseñanza a distancia de, digamos, la parte teórica. Pero bueno, es, digamos, un pensamiento que yo he tenido bastante recurrentemente durante estos años y que expongo si alguien quiere hacer un comentario. Yo, como el auditorio es tímido, hablaré y así rompemos más el hielo. Yo entiendo a mi compañero perfectamente. El planteamiento que realicé yo cuando hice la innovación era ver una de las cuestiones clave fue ver de qué disponían los alumnos hoy en día. Pensé, ordenador, disponen. Lo que se me fue un poco más de la cabeza fue cámara de vídeo. Digo, uy, cámara de vídeo quizás no. Pero luego pensé, teléfonos con nueva tecnología, seguro. Todos tienen mejores que yo, o sea que no hay problema. Y los teléfonos incorporan vídeo. Como incorporan vídeo, se puede realizar. Internet, tienen de Internet, ya está en el teléfono. Luego puedo utilizar la IDE, colgarle los vídeos y hacerlo. Entonces fue un poco, a lo mejor, quizás no es la complejidad que lleve cada asignatura, porque en cada asignatura habrá que ver en qué medida se podría hacer, pero, por ejemplo, en mis prácticas, incluso mis teóricas, sí se podrían adaptar a lo que sería el espacio virtual. En este caso, siempre con una presencialidad, evidentemente, porque si no el alumno no sé si va bien orientado o no. Pero ciertamente lo que sería el trabajo sí lo podría hacer, sí lo pude organizar y con herramientas muy básicas que manejaba el alumno. Evidentemente las puedo hacer mucho más complejas, pero a mí no me interesaba ahora mismo, sino la base era cómo manejar herramientas simples para resolver un problema que yo había detectado. Y ese problema se podía resolver de manera muy sencilla, pero no os creáis que era sencilla, lo difícil fue pensarlo y desarrollarlo, ¿no? O sea, un poco por ahí quizás son problemas diferentes a los que tú planteas. Entonces quizás tenemos que ver un poco a ver desde qué punto de vista abordar el problema con lo que tenemos hoy, porque hoy en día hay y software libre tenemos un montón, que es otra de las herramientas que yo estoy utilizando, el software libre, es muy interesante. Entonces, claro, ya os digo que lo más complejo es eso, ponerse a pensar, a desarrollar, a ver y ponerlo sobre la mesa, no siempre sale. De todas formas, una cosa no quiere la otra, quiere decir que se puede hacer mucha, y está bien, es decir, se puede hacer enseñanza no presencial, se puede hacer simulación y recreación y está muy bien, pero creo que al final en un contenido, digamos, práctico tiene que ser un proceso previo para llegar a, digamos, la parte más costosa y en ese sentido, que digamos que es la práctica física real del laboratorio, en la cual el alumno sí que con todo el trabajo previo, la enseñanza no presencial, debería llegar muy preparado para poder aprovechar
esas horas de laboratorio, que son realmente un lujo para él, aunque muchas veces no es consciente de ello, poderlas, en fin, optimizar al máximo. O sea, una cosa no quita la otra, pero sí que creo que al final se tiene que llegar a poner al alumno delante de la máquina. Es decir, luego ya cada entorno docente es diferente. Sí, es como sacar una muela, al final tiene que sacársela al paciente. ¿Eh? O sea, que es como sacar una muela, que al final tiene que sacársela al paciente, sí. Aunque esté mucho virtual. Yo sí que querría recoger la pregunta que haces tú, porque es muy interesante, ¿no? Esa reflexión, ¿no?, sobre la vinculación de tecnologías con la no presencialidad, ¿no? Y es verdad. Yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que al final se abusa mucho de esa asociación entre tecnologías y no presencialidad, ¿no? A mí me parece que la enseñanza no presencial potencialmente es de mucha mayor calidad que la enseñanza no presencial, ¿no? Y es muy curioso porque los datos no dicen eso, ¿no? Los datos dicen que la enseñanza no presencial en general obtiene unos resultados muy ligeramente, pero algo superiores a la enseñanza presencial, ¿no? Y yo creo que la consecuencia no es que una sea mejor que la otra, que no lo es. La consecuencia es que quizás nuestra enseñanza presencial debemos todavía darle un giro para que realmente muestre en qué es mejor, ¿no? Y tú mencionabas las prácticas de laboratorio. Obviamente, si estamos formando en competencia, este tipo de prácticas son fundamentales, ¿no? Y esas prácticas no pueden ser más que presenciales, y eso nos va a distinguir a las universidades presenciales de las no presenciales, y claramente esa es una oferta que no tienen, ¿no? Pero en general también en otras asignaturas, incluso en asignaturas de corte mucho más teórico, la cuestión es cómo ofrecer al estudiante experiencias. Y experiencias siempre tiene que ver en gran medida con la presencialidad, experiencias de aprendizaje realmente valiosas, ¿no? Mucho más allá de estar sentados en un banco recibiendo información, que eso efectivamente lo pueden hacer de otro modo, ¿no? Para hacerlo. Yo muchas veces me he preguntado sobre las razones, ¿no?, de esos datos, ¿no?, de por qué la enseñanza no presencial en general sigue apareciendo un poquito superior en sus resultados a la enseñanza presencial, ¿no? Y yo creo que es fácil de al menos lanzar una hipótesis, ¿no?, sobre eso, ¿no? Y es que un estudiante, cuando está trabajando con su libro, al final el rendimiento por hora en términos de aprendizaje suele ser mayor porque es más activo, sencillamente por eso. Que cuando está en nuestras clases, en un porcentaje muy elevado, está muy poco activado realmente, y cuando está con su libro está más activo, así que el rendimiento por hora sigue siendo superior, ¿no? La cuestión es cómo vencer eso, porque potencialmente en una sesión presencial podría ser muchísimo más activo de lo que es tranquilamente en su casa, ¿no?, donde no tiene un estímulo, donde no tiene un reto y demás. Yo creo que tu reflexión en ese sentido es muy pertinente, ¿no? Cómo utilizar las tecnologías o cómo utilizar la innovación en general para convertir las sesiones presenciales en verdaderas experiencias de aprendizaje para el estudiante, con todo lo que eso tiene de dimensión. Y yo creo que eso marcará la diferencia y acabará haciendo que la balanza se vaya hacia nuestro campo, ¿no? Yo creo que la enseñanza presencial potencialmente no tiene color sobre la enseñanza no presencial. Siempre me acuerdo una vez, hace ya algunos años, Microsoft puso en marcha una especie de demostración de lo bueno que podía ser un curso no presencial, ¿no?, con todo tipo de tecnologías. Imaginad Microsoft poniendo en marcha con todos sus socios y el resultado del curso fue absolutamente excelente, las evaluaciones eran maravillosas, ¿no? Pero cuando se preguntaba a los estudiantes qué había sido lo mejor del curso, ellos dijeron, lo mejor ha sido la reunión al principio y al final con el resto de los estudiantes, ¿no? Y cuando les preguntaban qué se podía hacer para mejorar ese curso, decían más reuniones presenciales, ¿no? Lo cual marca un poco los límites de la no presencialidad y es dónde tenemos que situar las dos cosas. Yo creo que es una reflexión realmente interesante de hacer en estos momentos, ¿no? Y en relación a la presencialidad y la no presencialidad, nuevas tecnologías o no, yo creo que a lo mejor los docentes ahora mismo lo que tenemos que hacer es pensar ¿para qué estoy utilizando yo las nuevas tecnologías? Efectivamente, según qué resultado de aprendizaje quiera yo para mi alumnado, requeriré un tipo de metodología docente y según qué otro resultado, pues otra tecnología distinta, o a lo mejor la clase magistral tradicional de toda la vida, si lo que quiero es transmitir conceptos básicos que luego les puedan servir para su desarrollo profesional y para su saber académico. Mi pregunta no es esto exactamente, sino dos de los tres ponentes han dicho que ahora que llega Bolonia no van a poder seguir con la misma metodología. Entonces, mi pregunta es si se supone que Bolonia es precisamente potenciar las actividades de aprendizaje, ¿no? y
y potenciar que el docente coge las riendas de ese proceso y acompaña al alumnado, etcétera, ¿es porque ya no existe esa asignatura o bien es por otros motivos? Si es porque ya no existe la asignatura, se podría entender porque ya no les sirve la metodología que han diseñado con tanto esfuerzo, y si no, pues a ver si pueden orientarnos un poco, decirnos a qué se debe la no utilización por futuro. Bueno, en mi caso, en ningún momento he querido decir que el Bolonia vaya a impedir este tipo de actividades, que pienso que es todo lo contrario. En mi asignatura de electrometría no está en los actuales planes de estudio, pero que, como digo, se extinguen este año. Para el año que viene, los nuevos planes de estudio, los contenidos de electrometría quedan en una asignatura y es únicamente parte de ella. Entonces, digamos que no se puedan desarrollar, simplemente es que no caben dentro del plan de estudios. Sí que, digamos, al hilo de que se ha comentado, el problema de las metodologías es el problema, pero quizá, a ver, yo no soy un teórico, digamos, de este asunto. Me puedo enfrentar a una u otra metodología, pero el principal problema es que a veces voy ciego, o yo siento que voy ciego tanto en cuanto a la eficacia de la metodología, porque se pueden hacer encuestas a los alumnos. Yo, por ejemplo, y quizás está mal en decirlo, mis estudiantes, esta parte de programación SCAPI, que yo creo que es importante, que es interesante para ellos, está a final de curso, están muy liados con otras cosas y yo creo que esencialmente no la disfrutan demasiado porque lo que quieren es poderse tener tiempo más libre para dedicarse a otras cosas que no estar dándole vueltas al instrumento para que genere 10 voltios o para que ponga en pantalla alguna cosa. Entonces, no sé hasta qué punto eso podría ser un buen indicador o un mal indicador. Globalmente, que al margen, digamos, de que globalmente la asignatura tenga mejor o peor aceptación por parte de los alumnos. La cuestión es, ¿cuál es un buen indicador? Y creo que ahí es un problema, porque, o sea, yo, en función del conjunto, digamos, de aprobados o suspendidos que pueda meter en una asignatura, puedo establecer unos criterios, dejarlos fijos todos los años y a partir de ahí poder ver una evolución. Pero, no sé, la cosa a mí me parece un poco artificial. Realmente, mientras no haya un buen contraste para decir realmente estoy formando bien, o sea, una buena medida de saber si realmente estoy formando bien a los alumnos en electrometría o en otra asignatura, no voy a tener una herramienta eficaz para poder comparar si esta metodología que estoy empleando es correcta o no es correcta. Por lo menos no tener un indicador muy claro. Bueno, dos cuestiones. Una, respecto a tu pregunta, esta asignatura también es verdad que se va a extinguir, pero sí en el plan de estudios nuevo aparece de nuevo. Lo que pasa es que va vinculada con otras asignaturas y por supuesto que se puede incorporar. Es más, he comentado que la parte positiva de esta innovación ha sido que me la he podido llevar a otras asignaturas afines, como puede ser biomecánica de la actividad física y el deporte, ¿no? Que también la he implementado. Y respecto a lo que dice mi compañero de los indicadores, yo me planteé también eso, si simplemente era que venía el alumno, se lo pasara bien, aprendiera y tal. No, yo lo que he hecho para tener un indicador claro de que realmente esto funciona ha sido que una de las preguntas del examen es esto. O sea, la primera pregunta es hacer esto. Luego tienen un vídeo en el examen que tienen que resolver. Es un indicador clave de que han trabajado y han sabido hacer. Lo tienen que demostrar de alguna manera. Si no, yo me quedaría contento aunque he hecho innovación bonita y no sé si sirve. Luego tengo la pregunta puesta para que realmente... Y además que lo trabajen con otra serie de actividades, de trabajos, de puestas en común. Pero por supuesto que se pueden llevar a... Que el que venga a Bolonia no significa que no se pueda hacer. Todo lo contrario. Yo soy el único que no ha dicho que se va a extinguir la asignatura, pero básicamente porque en nuestro caso el enfoque ha sido diferente. Nosotros es una aplicación diseñada para enseñar unos conceptos y luego cada asignatura los utiliza según les hace falta. O sea, esta aplicación la hemos utilizado en ampliación de procesos industriales y la vamos a utilizar en una nueva asignatura de los grados que va a ser ingeniería inversa. Entonces, la idea es que no es una actividad hecha para una asignatura, sino es una actividad hecha para un aprendizaje y cada asignatura toma de esa aplicación la parte que le interese. A veces será más o a veces será menos. Bien, ¿alguna intervención más? Bueno.
Bueno, pues muchas gracias a los tres por participar, a vosotros por preguntar.